Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Nicolai Vargas, soy psicólogo de profesión, docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Es un gusto estar aquí con ustedes para este encuentro que se denomina El origen no contado de la psicología humanista. Espero que lo puedan disfrutar, que podamos aprender muchísimo al respecto de este bonito enfoque. El tema, como bien he dicho, es el origen de la psicología humanista. Este programa está dirigido para estudiantes de pregrado del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en su curso de Epistemología de la Psicología en primera matrícula. Nuestro propósito de aprendizaje va a ser poder entender el origen y el marco histórico de la psicología humanista, la que es entendida como la tercera fuerza. Entonces, ¿por qué se le llama a la psicología humanista la tercera fuerza? Bien, pues esta es una psicología o es un enfoque que surge a mediados del siglo XX y ella obedece a la respuesta que se le da dentro de la misma psicología a los dos enfoques clásicos predominantes que existieron en la época, como son el enfoque conductista y el enfoque psicoanalítico. Estos enfoques eran, como bien he dicho, predominantes, pero sobre todo eran deterministas. Entonces, intentemos entender el determinismo del conductismo. Sucede en que se reduce la capacidad volitiva del ser humano, o la psicología conductista la entiende así, porque la voluntad está supeditada a la influencia de los estímulos. En ese sentido, simplemente estamos destinados a ejercer ciertas respuestas, o ofrecer ciertas respuestas. Por lo tanto, en la medida en la que se nos quiera manipular, en la que se nos quiera coartar nuestra libertad, simplemente basta con ofrecer una cierta variedad de estímulos a fin de poder determinar qué tipo de respuestas son las que vamos a tener. En este sentido, para la psicología conductista no existe la voluntad del sujeto, simplemente existe la reactividad o la reacción del mismo. Y frente al psicoanálisis, pues el psicoanálisis también ofrece otro tipo de determinismo, y es el determinismo sexual. En ese sentido, la voluntad del ser humano está supeditada a una obediencia biológica que responde al instinto sexual del ser humano, a la libido, como lo decía Freud. En ese aspecto, cualquiera de nuestros actos, va a decir no Freud, cualquiera de nuestros actos va a estar supeditado ante las fuerzas avasalladoras del instinto sexual. Por eso, él hace un desarrollo de la teoría psicosexual y en ese sentido lo que nos explica es que cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar va a estar signada por nuestros instintos sexuales. La parte que no nos han contado es que existe un contexto histórico importante alrededor de la psicología humanista. Ella responde como tercera fuerza, pero no solamente responde como tercera fuerza ante el conductismo y al psicoanálisis, sino que también va a responder a una situación histórica y a un momento histórico. Si bien la psicología psicoanalista surge a finales del siglo XIX, va a tener influencia durante todo el siglo XX. Y asimismo va a pasar con la psicología conductista. Va a surgir hacia finales y principios del siglo XX, finales del XIX y principios del siglo XX, para tener una influencia muy fuerte durante todo el siglo XX, ¿vale? Y van a ser las dos escuelas predominantes, pero no son los únicos sucesos que van a influenciar el surgimiento de la psicología humanista. Para ello vamos a tener sucesos históricos que van a influenciar ese surgimiento. El primero de ellos es el estallido de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y que obedece a poder entender cómo es que es por primera vez un conflicto bélico tan supremamente grande que va a involucrar a muchísimas personas, a muchos países y va a dejar millones de muertos detrás de sí. En esta guerra vamos a encontrarnos con experimentos sobre gases tóxicos, sobre armas químicas y se comienza una época en la que va a empezar a perder el valor la vida humana. Posterior a ello, y acabada la Primera Guerra Mundial, hacia finales de la década de 1920, justamente en 1929, surge lo que fue llamado la Gran Depresión. La Gran Depresión simplemente es una hecatombe económica que existe a nivel mundial. La bolsa central del mundo, que es la bolsa de Wall Street, entra en picada
y eso hace que el resto de bolsas alrededor del planeta también entren en picada. Eso genera una crisis económica y pues en un sistema capitalista como es el de todo el mundo, esa crisis lo que va a generar es pérdida de empleos, pérdida de oportunidades en términos de acceso a bienes, a servicios, a construcción de infraestructura, a inversión. Entonces, todo el sistema económico de los países involucrados se va a ver afectado. Y eso va a deshumanizar también el trato al interior de la sociedad, porque vamos como sociedad, digo yo en ese entonces, a estar más preocupados por la recaptación del capital y la estructuración del sistema financiero que por lo que le esté pasando realmente a las personas y la afectación en su modo de vida, en sus condiciones vitales cotidianas. No termina de recuperarse más o menos la humanidad con respecto a la gran crisis cuando hacia 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial tiene un tinte bastante especial y es el genocidio judío. En ese genocidio, lo que existió por parte del ejército nazi, el ejército alemán, va a ser el completo desprecio por la vida humana en todas sus formas: violaciones, asesinatos, gente quemada, gente humillada, trabajos forzados, campos de concentración, o sea, absolutamente todo lo peor que puede hacer un ser humano por otro, en contra de otro, fue visto en ese momento de nuestra historia. Y eso está pasando alrededor de toda la humanidad, justo en el marco de la guerra en Europa, pero que involucra a todos países de absolutamente de todos los continentes. Y para rematar, vamos a encontrarnos con que esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, va a terminar con un genocidio masivo como es el estallido de las bombas atómicas. Cuando caen las bombas atómicas van a destruir dos ciudades por completo y en eso van a morir cientos de miles de personas en un solo golpe, y las que sobreviven van a quedar con dolencias, con enfermedades, con tendencias a enfermedades, no solamente los que vivieron, los que sobrevivieron, que quedaron quemados y quedaron en algunos casos también mutilados, sino los que venían en vientre también quedaron con secuelas que generaron mutaciones y que generaron también el desarrollo de enfermedades mortales como diferentes tipos de cáncer básicamente. Es por todo esto que ha sucedido, por toda esta hecatombe, que la psicología humanista va a surgir. Entonces, personajes como Carl Rogers, como Abraham Maslow y como Víctor Frank, que es sobreviviente judío al holocausto nazi, van a establecer un criterio filosófico y psicológico que lo que hace es procurar, por un lado, contestarle a las psicologías deterministas, diciendo o abogando por una manera de pensar y de actuar que pretenda la libertad de cada sujeto, la autodeterminación del ser humano. Y por otro lado, rescatar a la humanidad de todo lo que ha visto hasta ese momento en la historia durante la primera mitad del siglo XX. Es rescatar el sentido humano, es rescatar el sentido colaborativo, es rescatar el sentido democrático, es rescatar el sentido de que todo es posible. Y entre estos dos entre esas dos tendencias, lo que se va a estructurar es un enfoque que procura la autorrealización del ser humano, la consecución de la felicidad y el autodeterminismo de cada uno de nosotros, de tener la libertad de poder ser felices, pero bajo el respeto a las demás personas. Entonces, para resumir, rapidísimo, es una respuesta al determinismo de las escuelas psicológicas dominantes. Segundo, es una respuesta a la poca valía del valor humano que se vivió durante la primera mitad del siglo XX. Es una respuesta a la necesidad de esperanza, porque era un reclamo de la misma humanidad, por eso surgen las Naciones Unidas en 1948. Es la posibilidad de ser nosotros, los seres humanos, dueños de nuestro propio destino
y es un mensaje claro de la psicología humanista. Y finalmente la necesidad de autonomía, o responde a la necesidad de autonomía, de democracia, respeto y oportunidad para la autorización de cada uno de nosotros. Como actividad de aprendizaje significativo, vamos a aplicar todo esto para la vida real. Por lo tanto, quiero que ustedes intenten hacer el siguiente ejercicio. Intenten encontrar en sus recuerdos una situación en familia o en un entorno cercano en la que hayan sentido o hayan vivido que no se respetaron las opiniones, sueños y decisiones de un ser querido o de ustedes mismos. Seguidamente, van a plantearse la forma como ustedes hubieran manejado esa situación si ustedes hubieran sido la persona que en ese momento desconoció o agredió los derechos y opiniones de las personas agredidas, ¿no? Y finalmente, quiero que se respondan por qué creen que ustedes y sus actitudes ante los derechos, las opiniones y los sueños de los demás pueden ser mejores y más respetuosos que las de aquellos de quienes no lo son, de las cosas de las que nosotros nos quejamos cuando no lo hacen. ¿Vale? Como actividad colaborativa, por favor, deseo que se reúnan en sus grupos. Siempre, por favor, tengan la presencia del tutor o tengan en cuenta el apoyo del tutor y van a discutir y van a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿ustedes creen que en Colombia o cerca a su casa, a su realidad local, se irrespeta o se encuentra en peligro el sentido de humanidad? ¿Cómo es que se encuentra amenazado? ¿Cuándo lo han visto amenazado? Y muy importante, ¿por quién lo han visto amenazado? Y segundo, si tuvieran la oportunidad de acercarse al gobierno central, ¿cómo le aconsejarían ustedes al presidente de la República que estableciera una política social que promoviera el respeto a los derechos humanos y la oportunidad de la autorrealización de cada colombiano de manera efectiva? Como les he dicho, si por favor si lo desean, pueden pedirle ayuda a su tutor. Vamos a pasar entonces a explorar la actividad evaluativa. Para eso les solicito que se dirijan al vínculo que ya tienen preparado por EducaPlay. ¿Listo? Eso es un set de 4 preguntas simplemente y ellos van a explorar a través de salticos de rana el que podamos llegar a la siguiente orilla y poder avanzar. Bien, como conclusiones de nuestro ejercicio vamos a tener que la psicología humanista surge como una alternativa al determinismo de los enfoques clásicos de la psicología y a un creciente desprecio por la vida humana expresado en las guerras a principios y mediados del siglo XX. Y segundo, eh, que la respuesta del humanismo es la exhortación hacia el retorno del respeto por la autodeterminación y el aprecio por el valor que tiene cada opinión, cada sueño y cada decisión, en tanto estas busquen nuestra felicidad mientras respetemos las de los demás. Esta es la bibliografía sobre la cual me basé para poder traerles a ustedes esta exposición y la videografía con la que también trabajé, las imágenes que ustedes bien han podido ver. Espero que esto haya sido de su agrado, que sea su crecimiento y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.